Hola, bienvenido a este nuevo episodio. Soy Natalie, mujer, psicóloga, migrante y tu host en este podcast Café con tu psicóloga. Acompáñame a descubrir y explorar todos los matices del presente. Prepárate tu bebida favorita y te invito a que te sientes y te tomes un café con tu psicóloga. Antes de empezar con el episodio de hoy, te quiero pedir perdón a ti y a tus tímpanos porque el episodio pasado al inicio pegué un grito que esta vez intenté modularlo y seguramente rompí tus tímpanos o fue algo doloroso porque al menos para mí lo fue cuando estaba escuchando de nuevo el capítulo y me escuché en ese grito. Fue bastante doloroso para mí, para mis tímpanos. Obviamente como no sé si lo sabes, en este podcast yo soy la que hago todo. Soy la que graba, soy la que hace el guión, soy la que edita, soy la que hace todo. Obviamente esas cosas técnicas se me pasan porque no es mi área de experticia. Mi área de experticia es la psicología, lo que vengo acá a conversarte, pero toda esta parte técnica pues no la tengo todavía muy dominada. Aquí lo estamos aprendiendo, pero vamos en el camino. Entonces, nada, te quiero pedir perdón porque sé que el episodio pasado te pegué un grito al inicio del episodio y nada, cada vez lo vamos mejorando, lo voy teniendo en cuenta. Y por eso me gusta mucho que también me dejes comentarios y retroalimentaciones para que cosas de pronto que yo no me doy cuenta mientras grabo y mientras edito y que tú sí que lo estás escuchando, pues me lo puedas decir, me lo puedas poner en los comentarios y con mucho gusto vamos mejorando este podcast que es tanto tuyo como mío. Ya entrando en materia y si te diste cuenta en el título del episodio, el tema que vamos a hablar el día de hoy es de Intensamente 2, esta nueva película que sacó Disney hace muy poco tiempo, que a los psicólogos nos encanta, que cuando salió Intensamente, pues uno la recomendamos a diestra y siniestra, e incluso hoy en día yo le aconsejo a muchos de mis consultantes como, por favor, mírala para que podamos entender y conversar en las sesiones como sobre los temas emocionales. Y ahora que salió Intensamente 2, que está relacionado con la adolescencia de Riley y con la ansiedad, pues obviamente tenemos mucho más material del que conversar. Es, como te digo, de las películas favoritas de los psicólogos porque, bueno, ya lo vamos a conversar, de los temas que habla, de también cómo aborda estos temas emocionales y psicológicos que desde cierto enfoque de la psicología pues están muy acertados. Y nada, este es el tema que te quiero traer el día de hoy al episodio desde dos puntos de vista. Por un lado, el punto de vista de psicóloga. Como siempre, aquí vas a tener tus pinceladas psicológicas para que no solamente te sientas identificado o identificada con lo que pasa en la película, sino que para también que entiendas pues el detrás, como la racionalización, el por qué estas cosas de la película resuenan contigo y qué es lo que podría estar pasando en tu mente y en tu corazón y poderlo entender un poco más. Yo siempre digo que el primer paso es la conciencia, tomar conciencia de lo que nos está pasando para pues tomar acciones y poder transformarnos. Entonces, parte también de tomar conciencia es empezar a hacer toda esta información, pues pasarla por la racionalización, hacerla consciente y racional. Y por otro lado, te quiero traer el punto de vista de una persona que ha experimentado ansiedad, tal cual como tal vez tú, como yo, como muchas personas que llegan a mi consulta, como muchas personas que tenemos alrededor, porque igual la ansiedad es una experiencia humana. No vamos a hablar del trastorno de ansiedad o de pronto de cosas patológicas, porque obviamente eso ya entra en otro espectro, pero sí la ansiedad como una emoción que podemos experimentar en nuestro día a día o en algunas ocasiones de bastante tensión, de bastante estrés. Entonces, seguramente el mayor porcentaje de la población humana ha experimentado ansiedad porque, pues, como ya te lo explicaré en el episodio, pues hace parte de la experiencia humana y además tiene una función, como todas las emociones, pero me estoy adelantando, eso lo conversaremos más adelante. Obviamente, te quiero advertir que este episodio va a tener spoilers, por supuesto, porque voy a hacer referencia a muchas cosas que pasan durante la película. Entonces, aunque no me voy a explayar explicando y contando la trama, nada de eso, porque además no es el objetivo del podcast, pero sí quiero que sepas que va a tener información bastante puntual y que si tú no te la has visto, te invito a que vayas a verla, le hagas pausa a este episodio en este preciso momento
vayas a verla y luego vuelvas para que podamos retroalimentar esta conversación, para que podamos entender muchísimo más de lo que te estoy hablando. Entonces, alerta de spoiler, soldado advertido, no muere en guerra, te lo estoy contando para que después no me digas que no te avise. Rápidamente te voy a contar de lo que trata la película 1, la primera parte, para que refresquemos en nuestra memoria, y rápidamente de lo que trata la película número 2. La película número 1 nos muestra la historia de Riley, que es la personaje principal, digamos, la humana en esta película, y todas las emociones que están en su mente, que en este caso son las emociones básicas. Entonces tenemos a tristeza, tenemos a felicidad, tenemos a miedo, tenemos enojo y tenemos desagrado. Estos son los 5 personajes principales que están en la cabecita de Riley y que, según lo que esté pasando en el afuera, según su historia y lo que esté viendo y lo que esté viviendo, pues estas emociones interactúan. A muy grandes rasgos, lo que pasa en la primera película es que Alegría quiere encerrar a Tristeza porque le parece que no es necesaria, le parece que estorba, y eso lleva a que tengan ciertos problemillas, sean expulsadas o bueno, como que salgan del cuartel general y terminen como en el resto del cerebro, prácticamente de la mente de Riley, y al final, bueno, se las arreglan tanto para arreglar su relación. Entonces Alegría entiende que la tristeza es muy necesaria y le empieza a dar como un lugar importante dentro del cuartel, em, pero también pues encuentran las formas divertidas y curiosas de volver al cuartel central. Entonces, esta en general es la primera trama. No me juzgues si no doy tan buenos resúmenes, ya sabes que este no es mi oficio ni mi labor principal. En la película número 2 ya nos muestran cómo estas emociones están mucho más integradas, trabajan todas juntas, pero llega el terremoto adolescencia. Entonces hay un momento en que se cambia todo el panel central, todo el panorama, tras la Riley adolescencia, y estas 5 emociones pues intentan ver qué es lo que está pasando, porque las emociones se salen un poquito de control, como que cada vez que ellas tocan el panel, la emoción es muchísimo más intensa de lo que estaban acostumbradas, y empiezan a aparecer en el panorama nuevas emociones. Entonces, en la película número 2 tenemos emociones nuevas como ansiedad, que va a ser una de como nuestras protagonistas, vamos a decirlo. Tenemos también a ennui, que por en redes sociales han acertado diciendo que es una palabra francesa, y además, curiosamente, tiene una personalidad bastante francesa, entonces para mí fue muy divertido de ver. Tenemos a Envidia, que es una niñita chiquitica con los ojos muy grandotes y que yo realmente viendo la película sentía que era más como deseo y no tanto envidia, porque casi siempre era como deseo las cosas, pero no tanto como con esta envidia de qué rabia que el otro lo tenga. Entonces, yo igual te cuento que me la vi en inglés con subtítulos en francés, entonces voy a hacer lo mejor posible para traducir todo en mi cabeza y explicártelo en español, obviamente, pero pues de repente algunas palabras, algunos conceptos, algunos personajes pueden cambiar el nombre y pues ahí me perdonarás, pero sé que nos vamos a entender. Entonces tenemos a Envidia, y también tenemos a Vergüenza, que también es una emoción, un gran dolor, muy lindo, pero que todas sus actitudes y todo lo que hace, pues representa y refleja perfectamente pues como esta pena, esta vergüenza. Y en general, de lo que va esta segunda película es que llega la señora Ansiedad y quiere tomar el control un poco del cuartel general. No de mala, por eso decía al principio como que es un poco la protagonista, tampoco la quiero que hagamos como la villana, no me parece, pero sí intentaba tomar el control porque quiere proteger a Riley a toda costa. Entonces empieza a hacer como todas sus estrategias propias y típicas de la ansiedad, y lo que hace es expulsar a alegría y a tristeza un poco por un error y un poco ahí con un mecanismo de defensa muy rápido, y los expulsa. Mentiras, los expulsa a todos. Ya empiezo a recordar la película yo misma. Los expulsa a todos del cuartel general porque ella dice, no, la encargada de cuidar a Riley soy yo ahora en esta etapa que es muy importante para ella, que es la adolescencia, y que además, bueno, en la película pasa que
se va como a un campamento de un fin de semana para que ella pueda practicar el hockey, que es obviamente su deporte favorito, y se va con sus amigas y bueno, también pasa como todo un tema social, de aceptación, de validación, de que quiere sentir que pertenece. Y la ansiedad dice, este es un trabajo específico para mí, ustedes no me molesten y los echa. En general, por eso te pido que veas la película, porque ya ves que no soy la mejor dando resúmenes, pero en general lo que pasa es que vemos a ansiedad en acción y al resto de emociones un poco o apoyándola, acompañándola o un poco viendo de qué forma le pueden un poco luchar, que es lo que normalmente hacemos inicialmente cuando sentimos ansiedad y es que queremos luchar con ella y que no tome el control y que no se haga cargo de nada, pero bueno, luego la película nos enseña que hay unas estrategias, que la ansiedad es importante, que tiene un objetivo y que también debe hacer parte del cuartel general y ese pues ya es el final, cuando al final todos como que están juntitos y se reconcilian también con la ansiedad. Mm, y como que cada uno puede tomar de nuevo su lugar y su rol dentro del cuartel general sin afectar, digamos que la vida de Riley. También hay algo aquí en la película y es que hay como un arbolito que es la personalidad. Creo en francés yo lo viví como la autoestima, pero creo que en español era el árbol de la personalidad. Confírmame en los comentarios en español cómo es. Pero pues era como este arbolito que al principio Alegría pues nutría con muchas experiencias alegres, felices, iba ahí como que las enterraba para que generara raíces y eso generaba pues este arbolito de la autoestima y las creencias o las frases principales de Riley eran soy buena amiga, soy suficiente, hago las cosas bien, etcétera. Pero cuando empieza ansiedad a tomar el control del cuartel general, ella empieza a decir también, Riley necesita tener estas raíces de ansiedad para poderla proteger, para que pueda hacer bien las cosas, para que salga adelante. Entonces le empieza como a implantar o a sembrar también varias de estas semillitas de ansiedad, de recuerdos relacionados con la ansiedad y entonces su autoestima se empieza a construir alrededor de la ansiedad de pronto que no es suficiente o que solo va a ser aceptada si hace ciertas cosas y bueno, como que ahí se empieza a construir también. Una escena preciosa que me pareció divina fue hacia el final cuando también Alegría descubre que todas las experiencias de Riley, todas, la integran, hacen parte de ella y que este arbolito no solamente tiene que estar integrado de las cosas aparentemente buenas, entre comillas, o de las cosas felices, sino también de las experiencias de enojo, de desagrado, de tristeza, de ansiedad, de absolutamente todas. Entonces llegan como esta oleada de bolitas de experiencias y terminan conformando el árbol y el árbol cambia de color, cambia de forma y pues la personalidad de Riley se fortalece mucho más y es mucho más amplia y por eso esta película me encantó porque no se quedó en el simplemente en el o soy muy buena o soy muy mala, sino que exploran todos los matices, todo esto que está en la mitad y todos los colores, literal. Entonces como sí, Riley claro que sí es muy buena amiga, pero también en momentos se enfada y puede ser terca y le va mal en algunas materias y bueno, como que realmente ver todo el espectro. Y cuando se crea este nuevo arbolito, que es cuando Riley está como en su ataque de ansiedad, pues todas las emociones la abrazan el arbolito y ya como que ella se puede calmar. Que me pareció la representación más bonita y más perfecta a cuando los psicólogos te decimos, abrázate a ti misma. Abrázate a ti misma es, acéptate tal cual como eres y casi que un abrazo mental, literalmente. Es como, acéptate, acógete, compréndete, mírate tal cual como eres, bueno, y que todas las emociones vayan alineadas hacia allá. Ya que te conté en mis propias y raras palabras de qué va la película, igual de nuevo te lo vuelvo a repetir, si no la has visto, ve a vértela para que todo esto sea mucho más fácil y mucho más entendible. Ya que te lo expliqué todo, quiero que entendamos cuál es la función de las emociones en general, porque las dos películas hacen un muy buen ejercicio explicándonos que la tristeza funciona, es necesaria y que tenemos que dar un espacio, que la ansiedad
funciona, es necesaria, que tenemos que darle un espacio, pero no nos explican el porqué de todas las emociones, porque todas ellas están ahí. Las emociones tienen una función de supervivencia, de protección, de cuidado y de bienestar. Las emociones lo que te permiten es tener una retroalimentación de lo que está pasando afuera para que tu mente, tu cuerpo, tu cerebro sepan cómo reaccionar. Por eso las emociones están íntimamente relacionadas con el contexto. También entendamos que el contexto es tu historia de vida. Entonces, hay algunas emociones que se detonan de pronto con pensamientos o con recuerdos, pero pues estos en últimas fueron creados por algo que pasó en tu vida. Entonces, siempre las emociones van a estar como en esta interacción con el afuera. Por eso, en las películas, las emociones tienen su tablero de control, pero además una pantalla gigante que les da acceso a todo lo que Riley está viendo y sintiendo y escuchando, porque es a través de esta información que ellas van a reaccionar. Entonces, en general, las emociones te permiten tener esta retroalimentación y cuidan tu supervivencia. Entonces, vámonos por las básicas. Emociones como el enojo, por ejemplo, te permiten protegerte cuando te sientes amenazado o amenazada y hay un límite que se está sobrepasando y que tú necesitas cuidar. Entonces, si nos ponemos muy primitivos, muy en el cerebro primitivo, pues imagínate hace mucho tiempo nuestros antepasados que estaban existiendo en la selva, pues necesitaban del enojo justamente para que si su manada o ellos mismos se sentían en peligro o se sentían amenazados, pues pudieran como sacar las garras, entre comillas, y poderse proteger. Entonces, el enojo tiene esta función. Obviamente en este punto somos seres más evolucionados y ya el enojo se manifiesta de otras formas. Y eso, porque hay algunas personas que todavía sacan las garras todavía, pero pues esta es la función que tiene el. Y por ejemplo, el miedo lo que te permite es cuidar tu vida, casi. Entonces, el ejemplo que yo siempre pongo en mis consultas es, si vas pasando una calle y casi te atropella un carro, pues lo primero que vas a sentir es miedo porque tu vida se vio en peligro. Entonces, es una emoción que tiene que estar para que nos avise a nosotros cuando estamos en peligro, para que nos pongamos a salvo. Y el último ejemplo que te voy a dar es el de la tristeza, que la tristeza especialmente, bueno, la película ya nos lo mostró, es una emoción que pareciera que está destinada a reprimirse, como que es la que más solemos reprimir, a la que más nos reprochamos, pero que es muy necesaria porque nos permite conectar con las demás personas, nos permite conectar con la red de apoyo, con la tribu en últimas, que son esas personas que te rodean. Recuerda que igual el ser humano es un ser social y necesitamos de las otras personas. Entonces la tristeza es cuando algo te está afectando. Normalmente se detona a raíz de cualquier pérdida y te da esta retroalimentación de, hey, perdiste esto, necesitas acompañamiento, especialmente de tu tribu y de tus personas cercanas para enfrentar la pérdida. Y también el mensaje que te envía es que debes darte tu espacio también de reconexión para poder descargar toda la tristeza y agarrar energías y fuerzas para enfrentar la pérdida, pero obviamente transitando la tristeza. Entonces, como te das cuenta, las emociones están muy vinculadas con nuestra supervivencia, con nuestro bienestar. Ahora, pues, como te digo, ya somos seres más evolucionados y no está solamente la supervivencia física, sino también la supervivencia emocional, la supervivencia psicológica, la supervivencia social, también que el ser humano no solamente necesita cosas físicas como, no sé, comer y tomar agua, sino que también necesita cosas emocionales como protección, como respeto, como cuidado, como afecto, como pertenencia. Entonces, las emociones cumplen la función para proteger todas estas áreas de nuestra vida. Y algo acá muy bonito es que todas las emociones se sienten en el cuerpo, pasan por una experiencia física y corporal. Por eso, una de las estrategias de gestión emocional que más trabajamos en consulta es empezar a reconocer cómo se siente nuestro cuerpo con ciertas emociones, tanto con la felicidad, como con la tristeza, como con el enojo, como con la ansiedad, como con el miedo, todas esas, porque cuando tú las identificas en tu cuerpo y estás más en conexión con esta parte física, pues vas a validar y vas a darle el permiso a esas emociones y no solo a reprimirlas. Pero también
cuando reprimimos las emociones, ellas encuentran formas físicas de salir. Por ejemplo, a través del insomnio, a través de dolores físicos como el dolor de cabeza, el dolor de estómago, que ojo, no estoy diciendo que las enfermedades físicas tengan un origen emocional. No, no es eso, porque hay enfermedades físicas que tienen su origen en lo físico, pero estoy diciendo que las emociones también tienen un reflejo en tu cuerpo y las vas a sentir. Y también cuando las reprimes, pues las vas a sentir, tu cuerpo va a reaccionar en consonancia con eso. Y si a eso le sumas de pronto alguna enfermedad o algún malestar físico que ya tienes, pues obviamente va a ser mucho más intenso. Y te cuento esto de la parte física porque en la película es muy bonito que justamente Riley utiliza una estrategia física a través del cuerpo para gestionar su ansiedad y regular el ataque de ansiedad que está teniendo. Vamos a hacer un retroceso en nuestra película mental. Recuerda cuando Riley está teniendo un ataque de ansiedad, que estaba jugando hockey y la penalizaron, la mandaron a que se guardara un ratico y pues empieza ansiedad en la cabeza como a generar muchos escenarios catastróficos, a generar muchas ideas falsas y pues a como alarmarse y se sale de control casi como si fuera un torbellino alrededor del tablero de control, el tablero de mando, y pues esa es como la representación de que Riley está teniendo un ataque de ansiedad. ¿Y Riley qué hace? Hace esta estrategia de conectar con el presente a través de su cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Pues los sentidos también. Entonces ella primero siente la textura en la banca donde está sentada, luego como que escucha qué es lo que está pasando a su alrededor, toma una respiración profunda también y como vuelve poco a poco hacia el presente para que estos escenarios catastróficos que estaban generando ansiedad, pues se fueran disminuyendo y se fueran apaciguando. Entonces es genial porque en la película nos muestran que a través del cuerpo podemos regular mucho nuestras emociones y nos están enseñando una técnica de gestión emocional o de gestión de la ansiedad y que te permite pues justamente regularlas, que es concéntrate en lo que estás viendo, concéntrate en la respiración, concéntrate en lo que estás tocando, concéntrate en lo que estás escuchando y si de pronto quieres comer algo o llevarte algo frío a la boca o a las manos, pues también es válido para que a través de los sentidos se regule esa emoción. Y esto nos da paso a entender cuál es la función de la señora ansiedad. Por si de pronto en la película no te quedó claro, la ansiedad, bueno, tiene una base de miedo, por eso es como que miedo se siente tan empático y tan cercano a ella, como que la entiendo y sé por qué está haciendo esto, porque la ansiedad tiene pues una base de miedo. Pero específicamente la función de la ansiedad es protegernos de este avenir, de esto que está en el futuro, para generar todas las acciones en el presente que nos cuiden y nos protejan para que eso que está en el futuro no nos vaya a afectar. La ansiedad también tiene un componente de aprendizaje, porque entonces la ansiedad te hace decir, ¿te acuerdas cuando en algún momento pasó esto? Hiciste esto y el resultado fue eso, pues entonces ahora no podemos hacer lo mismo, tenemos que hacerlo diferente. Entonces también la ansiedad juega un poco con el aprendizaje, con tus experiencias, pero las magnifica. Por eso hablamos de pensamientos catastróficos. Cuando ansiedad sacaba su computadora y tenía ahí como todos los escenarios catastróficos posibles y los empezaba a reproducir en la mente de Riley, pues es justamente esos son los escenarios catastróficos. Entonces, todos los posibles futuros, pero los peores futuros. En ningún momento Riley, o bueno, en ningún momento la ansiedad le puso algo bonito, algo maravilloso, más bien fue alegría la que ahí con sus influencias, pues terminó que se proyectara como algo más bien agradable, pero pues ese no era el propósito y el objetivo de ansiedad. Ella quería que se vieran todos los escenarios feos, imposibles, difíciles para prepararse en ese momento y poder como estar atenta. ¿Qué es lo que pasa con la ansiedad? Claro que tiene esta función, pero pues en algún momento se nos salen de las manos. Está muy bien que nosotros veamos hacia el futuro, veamos cuáles son los posibles peligros para que en el presente tomemos acción, pero también, como siempre digo, conectando con el presente y conectando con la realidad. Hay algunos de esos futuros que realmente son imposibles o hay alguno de esos futuros que en este presente no los puedes abordar,
no los puedes controlar, entonces se salen de tus manos. Al final, justamente, ansiedad lo que hace cuando ya todos son amigos de todos es que ansiedad como que se empieza a desesperar en un momento y le dice, no, siéntate, tómate un té, tranquilízate y enfoquémonos en lo que sí podemos controlar. ¿Qué es eso del futuro que nos preocupa, que sí podríamos controlar en el ahora? Entonces, ansiedad dice, no, que mañana tenemos un examen de X cosa, no sé, en francés era un examen de español, no sé en español qué le habrán puesto, pero entonces justamente es eso, es como, ok, algo me preocupa del futuro, necesito prepararme para hoy, pero ¿qué es eso del hoy que puedo controlar? No nos vamos a ir a 200 años más adelante porque eso se nos va a salir de control. Entonces, en resumidas cuentas, la función de la ansiedad es prepararnos para el futuro, entonces es válido que ella esté ahí, es importante que ella esté ahí y siempre digo en mis consultas, hay que hacernos amigos de la ansiedad, no enemigos. ¿Qué es hacernos amigos de la ansiedad? Entenderla, saber por qué está ahí, cuál es el mensaje que nos está dando, también identificar esos detonantes físicos, esos detonantes cognitivos, porque lo que te decía muchas veces no son cosas que están pasando, sino recuerdos, pensamientos, reproches. Entonces, cuando identificamos todo eso que la causa, que la produce y que las formas en las que se manifiesta, pues vamos a estar más atentos a cómo la podemos gestionar, en qué momentos, incluso también prevenir la ansiedad. O sea, mira que es curioso porque la ansiedad nos ayuda a prevenir el futuro, pero también nosotros podemos un poco prevenir la ansiedad. Si yo sé que hay una situación que me genera tanto malestar, que me desata un ataque de ansiedad y que en este momento no tengo las herramientas para atravesarlo, pues no voy a someterme conscientemente a ese escenario. Entonces también es entenderla. Entre más la tengas a la vista, entre más te hagas amiga de ella, entre más la escuches, pues va a ser mucho más fácil de gestionarla y de que tengas las herramientas adecuadas para tratar. Algo que me llamó mucho la atención es que las creencias que se generaban en el arbolito de creencias, cuando Ansiedad iba allá y botaba sus pelotitas y salían raíces, era que todas las creencias alrededor de la ansiedad eran condicionales. Entonces, si veíamos al principio, cuando Alegría ponía sus bolitas, pues no eran condicionales, era soy buena amiga, soy capaz, soy buena, general. Pero cuando Ansiedad empezó a poner sus pelotitas, entonces era, si hago tal cosa, entonces me van a aceptar. Si me alejo, entonces está. Si, entonces, todo era condicional. Y esto es algo que, pues es como una característica de la ansiedad que además nos afecta en el autoestima. Y es algo que esto no lo tocan directamente, siento yo, pero pues es algo que se refleja de esa forma, porque cuando tu autoestima está condicionada a acciones de los demás, a cosas que se salen de tu control, a estar a la complacencia de las otras personas, pues obviamente vas a estar todo el tiempo o muy seguido en alerta y vas a tener la ansiedad desbordada porque vas a estar preparando todos los escenarios y todo lo que necesitas hacer para complacer a los otros, para que los otros estén bien, para encajar y como ya decíamos, no todo lo puedes controlar. Hay cosas que están en tu control y hay cosas que no. Pero claro, en esta ilusión de que todo es condicional, entonces si tú lo haces, vas a ser feliz, vas a ser aceptada, vas, entonces ponemos el control en donde no lo podemos tener y eso hace que la ansiedad obviamente aumente y se salga de control. Y lo último que quiero anotar de esta película, que me pareció muy bonita, relacionada también con las creencias y como con estas pelotitas, es que, claro, hay muchos de estos recuerdos y de estas experiencias que generan ese árbol que están relacionadas con los otros. Obviamente son de experiencias que Riley vivió con sus papás, con sus amigas, con el resto del mundo, pero en ningún momento Riley le estaba echando la culpa ni a los demás, ni estaba poniendo la responsabilidad de sus emociones en las demás personas. Y eso fue algo que me llamó la atención por su ausencia. Entonces, en ningún momento, bueno, en general en lo que vemos en la película, pues los papás de Riley son buenos padres en general, lo que vemos. Entonces, en ningún momento es, ay, me siento así porque mi papá me hizo, porque mi mamá me dijo, porque mis amigas tal cosa. Es más
la forma en la que ella transita las experiencias e interpreta estas experiencias. Y esto me pareció muy como fundamental, como te digo, especialmente porque faltó, o sea, en ningún momento le echaron la culpa a nadie y siento que el mensaje es responsabilízate tú de las emociones. De nuevo volvemos al control. Hay cosas que tú no puedes controlar, no puedes controlar lo que otros hacen, lo que otros dicen, cómo las otras personas reaccionan, pero sí puedes controlar qué es lo que haces tú con ese impacto o qué es lo que haces tú cuando recibes esa información. Entonces, me encantó que en esta construcción de la personalidad o de la autoestima de Riley, en ningún momento pues se le echó la culpa a nadie. Ahí estaban en las bolitas como las diferentes personas que influyeron, porque de nuevo las emociones y las experiencias humanas están influidas por las demás personas, pero en ningún momento es como, como esta bolita está con el papá, entonces le vamos a echar la culpa y que el papá se arregle eso, o que el papá vea qué hace con este trauma, no sé, que le generó a Riley. En ningún momento se dio esa sensación. Entonces, esa fue otra cosa que me encantó, que no he escuchado tanto en redes sociales, porque seguramente en redes sociales ya se escuchaba la función de la ansiedad y de las otras cosas, pero esto fue algo que me llamó mucho la atención, que no estuviera y que fuera fundamental para que creciera el árbol de las creencias y de la autoestima de Riley. Y bueno, ya por último, para ir cerrando, te quiero ahí hacer como un recorderis de justamente esas experiencias que se plantan, que se guardan, son las que generan las creencias que tú tienes al día de hoy. Entonces, estas creencias de pronto de no soy suficiente, no merezco amor, no soy buena para nada, no merezco el descanso, todas esas creencias por las cuales te riges van a estar influidas en todas las experiencias que has tenido a lo largo de tu vida, pero no significa que estés sometida a ellas. Es decir, se pueden cambiar las creencias, se pueden reflexionar sobre estas creencias, se pueden transformar. Puede ser que esa creencia y esa experiencia siga siendo parte de tu vida porque hace parte de tu historia, pero que ya no te defina en el presente. Me pareció muy bonito como lo ilustraron, que eran unas bolitas que eran como la raíz y que eso hacía el árbol. Entonces quiero que pienses que así son las creencias, unas raíces que se sedimentan con base en tu experiencia y que pues de ahí van haciendo tu personalidad, pero que también está en ti, como te decían, tu responsabilidad de tus emociones y de tu propia vida, pues qué vas a hacer con esas creencias y con esas experiencias. Por todo esto es que a mí me parece que entender las emociones es fundamental. Y me encanta esta película porque, bueno, en la película nos dan como algunos pincelazos de unas emociones en específico, pero quiero que esto lo pienses para todas las emociones. El ser humano tiene más de 150 emociones, o sea, imagínate el cuartel de Riley con 150 emociones que van y vienen y se transforman y a veces son más y a veces son menos y a veces unas son más intensas y a veces unas son más tenues, pero siempre van a estar. Entonces la clave para mí es entender todas estas emociones, entender qué mensaje traen a tu vida, también ponerles alguna palabra a las que necesitemos ponerles palabra y crear estrategias funcionales para que puedas transitar esas emociones. Y de ahí, esa siento que es la raíz de todo el resto de las cosas, de que puedas comunicarte asertivamente con las demás personas, de que puedas construir relaciones, de que puedas ser productiva, de que puedas cumplir tus sueños, de que tengas una mejor autoestima, de que comas bien, de que duermas mejor. Realmente ese entendimiento emocional te va a dar a ti bastante información de quién eres, qué te gusta, qué no te gusta, de cuáles son tus creencias para que mantengas las que quieres mantener o transformes las que tengas que transformar. Y entendiendo que las emociones son la base de todo, también entiendo que una de las situaciones más complejas y más retadoras del ser humano son las conversaciones incómodas. Esos momentos en los que queremos decirle a alguien algo que nos molestó, algo que nos incomodó, pero empiezan estas emociones por allá adentro como a hacer burbujitas, como qué miedo que me diga, qué miedo que me rechace, qué miedo que me abandone, pero es que me enoja mucho que haya hecho esto y entonces tengo ganas de explotar y decirle mil cosas en la cara y de la tristeza de, ya no me quieren, todos me odian, mejor me como un gusanito. Entonces, estas emociones, cuando tenemos conversaciones incómodas, salen a la luz y el entenderlas y el saberlas gestionar, pues te va a permitir tener una comunicación asertiva y efectiva para que le puedas decir a la otra persona qué es lo que te incomodó
qué es lo que esperas de la otra persona o qué es lo que tú puedes hacer o qué es lo que quieres que la otra persona haga. Pongas tus límites y puedas construir relaciones más sanas y mucho más fuertes. Sabiendo que no es un tema tan fácil, estas tres emociones hay que explorarlas a fondo porque nos han enseñado a reprimirlas más que todo. He diseñado y he creado para ti un workshop que se llama Comunica sin herirte. Gestiona tus emociones para comunicarte con confianza, que va justamente de eso, justamente de que puedas comunicarte sin herirte a ti misma, es decir, poniendo los límites que necesitas y sin herir a los demás, es decir, sin decir y lanzar palabras o frases hirientes de las que luego te arrepientes. Y todo eso, como te digo, va a tener de base el entendimiento de estas tres emociones: enojo, tristeza y miedo. Entonces te animo a que te inscribas. Es un workshop que va a ser a las 10 de la mañana, hora Colombia, 5 de la tarde, hora Francia, y me encantaría que estuvieras porque vamos a explorar mucho más esto de qué es la comunicación asertiva, porque a veces creemos que la comunicación asertiva es no sentir o dejar que la otra persona hable y ya está. No es eso. Vamos a entender mucho mejor. Vamos a entender por qué en las conversaciones incómodas se despierta el miedo al abandono y el miedo al rechazo y cómo los podemos dirigir para poderlo comunicar. Vamos a entender la función de el enojo para poder trazar nuestros propios límites, identificarlos, trazarlos y mantenerlos. Y vamos también a desglosar la tristeza, la función de la tristeza y cómo la tristeza nos puede ayudar a preparar el terreno de la conversación incómoda para que no te vayas a quemar ropa a esta conversación incómoda, sino que prepares lo que quieres decir de una forma correcta, acertada y pues permitiendo también que todas tus emociones y tus pensamientos fluyan y se descarguen. Estoy muy contenta porque es la tercera edición, es un workshop virtual, van a ser 2 horitas, tal vez un poquito más porque en la última edición que hice se me fueron media horita más, entonces bueno, ahí vamos a hacer alrededor de 2 horas y si no puedes estar ese día no pasa nada porque te lo dejo grabado y te lo envío a tu correo para que lo puedas ver luego cuando lo necesites. Si igual asistes, igual te voy a enviar la grabación por si quieres retomar cualquiera de los temas que pues vayamos a ver en el workshop. Te espero allí, es el 10 de agosto del 2024, por si acaso, y toda la información la encuentras, por supuesto, en mi Instagram, @psi.natalisoto, para que te inscribas y pues también por allá estemos conversando de este tema. Y bueno, las reflexiones pueden ser infinitas, pero hasta aquí quiero dejar las de hoy. Chin, salud. Espero que hayas disfrutado de tu bebida. No olvides suscribirte, seguirme, darle a la campanita para que te avise cada vez que tengo un nuevo episodio. También que puntúes estos capítulos, lees las 5 estrellitas que tanto nos gusta. Y por supuesto que compartas este capítulo a personas que creas que les interese, que lo necesitan, que quieran entender un poco más sobre su ansiedad, sobre las emociones, que quieran participar en el taller. También estaría delicioso. O personas que hayan visto intensamente y quieren como profundizar mucho más en este tema. Bueno, a todas esas personas se los puedes enviar para que cada vez seamos más en esta comunidad y sean más las personas que estén en este camino del autoconocimiento y del bienestar emocional. Recuerda que me encuentras en Instagram como @psi.natalisoto. Allí recibo todos tus comentarios, dudas, inquietudes sobre futuros temas que quieras que abordemos en estos capítulos. Y una novedad es que ahora tenemos jueves de matices. Cada jueves, bueno, más bien cada miércoles te voy a dejar una cajita para que tú me pongas esos temas que te gustaría que le encontrara los matices y los jueves lo hacemos de forma express. Aquí en las sesiones, obviamente yo me desplayo en un tema en específico, pero los jueves los vamos a hacer de forma express. La semana pasada hablamos un poco sobre justamente la ansiedad, este tema del amor propio que está tan famoso, sobre la comunicación en pareja y bueno, hay varios temas que son muy interesantes y que en un minuto o menos, que son lo que duran las historias, pues yo te doy como varios visos o varios vistazos de ese tema y varios colores y varios matices. Y bueno, también te espero por allá en Instagram y que estés bien. A bientôt.